Este es el Señor, este es Juan hablando del Señor en el libro de Apocalipsis diciendo, he aquí, Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz, abre la puerta, entrará en Él y Él cenará con Él y conmigo. Eso es fácil de entender. Cada uno de nosotros hemos respondido al llamado de Dios. En algún momento dado, una palabra tocó nuestro corazón y al tocar nuestro corazón, en respuesta a eso dijimos, Señor, heme aquí. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho ese tipo de respuesta a la invitación de Dios, pero es importante que usted entienda que Dios está llamando a la puerta de los corazones de la gente. Es necesario que entienda que en este tiempo que vivimos más que nunca debemos entender que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y nosotros debemos responder al llamado. Dios está llamando, está llamando la atención del mundo entero a través de eventos en el planeta Tierra para que la gente entienda que lo que Él dijo se va a cumplir. Él dijo, y estas señales van a precedir antes de la venida de Cristo. Y quiere decir que la venida de Cristo está por venir. Y Él sigue llamando a la puerta. Dígale a alguien, Él te está llamando. Diga, no te haga el sordo. Dígale, no te haga el sordo. Tú sabes que Él te está llamando. Tú sabes que tu abuela te ha ministrado del Señor. Tu papá te ministró del Señor. Tu mamá te ministró del Señor. Un compañero de trabajo te ha hablado de Cristo. Tú sabes de qué sabes. Que no importa dónde te metas, alguien te habla de Cristo. Mire, un tiempo de mi vida, yo recuerdo, usted sabe que uno no todo el tiempo es santo. Llevo 32 años sirviéndole al Señor y muchos años trabajando en el ministerio, ayudando pastores, pero hubo un tiempo en mi vida, hace como 20 y pico, casi 30 años, o 20 de los 20 y algo. Y usted sabe que yo no oculto mi edad, así que no se cuestiona. El asunto es que hubo un tiempo en que yo me aparté del Señor. Mire qué cosa, es que cuando Dios llama, cuando Dios llama, Dios llama. Y usted puede creer que en momentos en los que yo estaba haciendo todo lo malo, siempre terminaba hablándole a alguien de Cristo por una necesidad. Yo me iba en mi motora, me montaba en la motora, yo toda la vida he sido biker, montóme en la Harley, me voy por ahí, yo te sabe, con esas tuercas que yo no podía ni guiar. Y terminaba en una barra con alguien que se me sentaba al lado, que se quería quitar la vida. Lo más impresionante que un borracho le diga a otro, la solución de tu vida es Cristo. Un día yo me di cuenta que no importa cuánto yo corra, Dios siempre nos va a alcanzar. Así que en algún momento dado usted se va a encontrar que va a haber una persecución de parte del Señor por la urgencia que hay de promover el Evangelio, de llevar al Evangelio, y Dios en algún momento dado te va a seguir recordando, te va a seguir recalcando que Él te llamó, que hay un llamado, que hay algo en tu vida que Él va a utilizar para bendecir la vida de alguien. Amén. Y hay algo que se entiende en el transcurso del llamado, es que jamás nosotros podemos disfrutar de la plenitud de Cristo hasta que nosotros respondamos de manera correcta al llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es importante porque es clave con parte de las cosas que voy a decir. Y en la segunda parte les hablé de que la elección de Dios no necesita la aprobación ni opinión de los demás. Hay gente que malgastan su vida tratando de probarle a alguien que son cristianos. Yo creo que a veces eso sucede todavía cuando queda algún tipo de aroma de la vieja criatura en uno y uno tiene que estar manifestándole a alguien, recordándole a alguien lo que uno es. Porque se supone que cuando somos lavados por la sangre del Cordero, todo el mundo tiene que decir, hay algo diferente en tu vida. Yo puedo percibir un olor diferente, yo puedo percibir que tú eres diferente, yo no sé, tú pareces loco, pero tú no eres loco. Amén. Yo tengo compañeros de trabajo que, tú sabes que en los trabajos, cuando usted trabaja y usted es creyente, y cuando la gente se va enterando que tú eres creyente, tú sabes que siempre en los trabajos hay gente que son locos, yo digo que son locos, que tienen que ser locos, que le faltan el respeto a uno y le hablan mal a uno en la cara y todo. Y hay un compañero de mi trabajo que un día se le quedó mirando a uno que me estaba hablando y me miraba a mí y yo decía, este está jugando ping-pong con los dos.
Entonces, pues, aparte, cuando terminó todo lo que el otro me dijo, que yo me quedé callado, él me dijo, Luis, a mí no me gustaría verte a ti. A mí no me gustaría verte a ti reaccionar con lo que tú aparentas. Usted sabe que siempre en el carácter físico de una persona, siempre hay rastros y hay cosas que muestran, este no fue fácil. Este no fue fácil. Ah, no, aquí hay un montón de santos, aquí no, eso pasa aquí. Eso pasa allá en la iglesia del lado, pero en la iglesia de aquí no. Aquí todo el mundo es santo. Mire la pastora, qué linda y qué santa es. Gloria a Dios. Cualquiera la veía en la foto y dice, wow, pastor tiene esa mujer es excelentísima. Es excelente. Excelente. Dios la lavó. Dios la cambió. Amén. Dele gracias a Dios por la persona que tiene a su lado, que Dios la cambió. Amén. Así que ella puede decir lo mismo de mí. Amén. Pero eso es parte. Escuche bien. Así que nosotros no necesitamos la opinión de los demás para hacer lo que Dios nos ha llamado. En Gálatas 1:15 Pablo expresa algo bien poderoso que dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y esto es clave para que lo puedan entender, Dios no te llama desde ahora, Dios te está llamando desde el vientre de tu madre. O sea, Dios te conoce desde el vientre de tu madre. Y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida ni con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahora, esto no quiere decir que no hay un orden específico para asumir una posición, eso es diferente. Estoy hablando de un llamado. Pablo está hablando de que él no consultó ni con nadie, ni tuvo que agradarle a nadie para él hacer lo que era correcto cuando Dios lo llamó. Amén. Así que es importante que podamos entender. Así que permítame trabajar este mensaje en esta mañana alrededor para que ustedes podamos llegar después al versículo inicial al final y podamos entender. Pero quiero que entienda como principio y que se lo grabe y pueda adherirlo a su sistema de que cada uno de nosotros fue llamado y fue llamado con un propósito. Usted no es casualidad. O como yo predico una serie una vez, usted no es un accidente, usted es propósito. Nosotros no somos accidentes. No importa cómo, en la circunstancia en la que tú naciste, en el hogar que naciste, cómo naciste, de dónde saliste, usted no es un accidente. Usted no es accidente. Usted es, si el creador en ese momento dice no nace, no nace. Si tuviste la oportunidad de respirar es porque Dios te dio la oportunidad de vida. Porque la Escritura dice, y Job habla, dice que el que da el espíritu es Dios. Así que Dios te dio el espíritu de vida para poder respirar. Así que Dios te permitió vivir porque Él establece propósitos con la gente. Él establece un propósito, Él tiene un propósito con la gente. Cuando usted analiza la palabra llamado en el griego, que significa kaleo, es igual a convocar, llamar, convidar, invitar. Si hay algo que usted se va a dar cuenta de que usted es una persona realizada y que está realizado en el llamado, escuche bien, esto es importante, es que usted disfruta lo que hace. Usted disfruta, se apasiona por lo que realiza. Por eso, todo lo que tiene que ver con Dios, a usted le debe traer pasión. Para mí no puede ser una carga ir a la iglesia. Para mí no puede ser una carga yo reunirme con un hermano a estudiar la palabra. Para mí no puede ser una carga yo irme de rodillas a hablar con Dios. Se supone que por agradecimiento nada más, nosotros por la mañana vayamos de rodillas. Usted sabe lo que usted, cerrar los ojos por la noche y levantarse y seguir respirando. Dios le permitió vivir. Dios le plació que usted viviera. Dios le otorgó otro día más de vida. Dios te otorgó una familia, Dios te otorgó un trabajo, te otorgó una nevera llena, una alacena llena. Y cuando la alacena está vacía, también te otorga el beneficio de que alguien te la llene. Amén. Así que Dios es demasiado bodega, Dios es bueno. Así que es importante que usted entienda y usted aprenda a disfrutar todo lo que tiene que Dios. Escúcheme bien, ser cristiano no es una carga. No, ser cristiano no es una carga. Yo le garantizo que ser pecador es más carga que ser cristiano. Porque el pecador todos los días tiene que buscar cómo llamar la atención de los demás para que sepan, ay, qué lindo soy, qué bueno estoy. No. El pecador todo el tiempo tiene que buscar una excusa para sobresalir. Es más,
Yo me atrevo a decir que el pecador todos los días tiene que inventarse un embuste para que le crean. ¿Es o no es? Así que la vida del pecador es más complicada que la del creyente. El pecador depende de la gente y de la aprobación de la gente. El creyente depende de Dios. Y yo no sé si ustedes entienden, pero si Dios es por nosotros, quiere decir que Dios hace todo por nosotros. Cuando usted va en agradecimiento, cuando usted disfruta lo que es Dios, cuando usted se empapa de todo lo que es Dios, cuando usted aprende y entiende, y estas son cosas que uno tiene que luchar con ellas, porque nuestra humanidad lo que quiere es pecar. Nuestra humanidad lo que desea es pecar. Se quedaron callados todos los santos. Nuestra humanidad lo que le gusta es pecar. Mire, hermano, el pecado llama. El pecado tiene una cualidad que le llama, te tienta. ¿Usted sabe cuántos cristianos cuando vienen los tiempos de los taxes son tentados? No. Ay, Dios sabe que no le estamos robando al cielo, le estamos robando a los gobernantes. Tentados, son tentados. Pero hay que entender los orígenes, hay que entender cómo nos llamó, cómo Dios trabajó en nuestra vida. Hay que entender, necesitamos apasionarnos por el llamado, por todo lo que Dios hace en nuestra vida. No importa lo que tú hagas, si cantas, si ríes, si danzas, si vienes a la iglesia solamente a adorar a Dios. Tienes que apasionarte por eso, porque nada de lo que tiene que ver con el Señor puede ser una carga. La Biblia nos habla de algo bien poderoso en Jeremías. Y hay algo bien importante en la vida de Jeremías. Jeremías nunca entendía su llamado. Y por no entender su llamado siempre estaba frustrado. Siempre, siempre. Y en Jeremías 1:4, el Señor le habla a Jeremías y le dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Escuche bien. Lo conoció, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a la nación. Hay tres cosas importantes que Dios le dice a Jeremías aquí. Fíjate, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Antes que tu papá y tu mamá pensaran hacerte, ya yo te conocía. No solamente ya él había establecido un propósito con él. Y dentro del propósito del llamado, Dios había santificado ya el caminar de Jeremías. ¿Sabe lo único que Jeremías tenía que hacer? Era ponerse en la brecha con Dios. Es lo que todos nosotros debemos hacer. Dios hizo ya, hay un cumplimiento a través de Cristo. Hay un cumplimiento a través de la gracia del Señor sobre nuestra vida que ya está hecho, está completamente hecho. Está pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es caminar por Él. Claro, caminar en obediencia. Como Él quiera, añado, bajo su perfecta voluntad. Muriendo nosotros nuestros deseos y dejando que los deseos de Él sean los que nazcan en nuestra vida. Por eso Pablo llegó a una conclusión en su vida, en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para agradar a Cristo. Es importante que entendamos esto, que ya nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros estamos crucificados, nosotros tenemos que rendir nuestra carne. Sí, bregamos todos los días con lo mismo, hay actitudes que hay que cambiar, y hay cosas, pero eso es lo que tenemos que sacrificar, eso es lo que tenemos que entregar. Así que es importante entender. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo leímos ahorita también. Pero en Salmo 139, mire lo que dice David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravilloso son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los profundos de la tierra. Mi embrión brilló en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas. Fueron todas formadas. El proceso de formación donde Dios sabe lo que Él nos llamó a hacer. No lo alcanzamos de la primera, pero vamos caminando hacia eso. En una respuesta al llamado,
cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, dijimos, Señor, heme aquí, comienza una nueva vida. Según la Biblia en 2 Corintios 5:17, que dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay algo bien importante, si usted lee el texto y se para ahí, no lo entendió. Pero si entiende que dice, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que Él constantemente está haciendo cosas en nuestra vida. Escuche bien, Él constantemente va a utilizar circunstancias en nuestra vida para sacar de nosotros lo mejor. Para que nosotros aprendamos a caminar en Él, para que nosotros aprendamos a vivir por Él, para que lleguemos a la perfección que Él quiere que llegamos. ¿Qué quiero que entienda con todo esto, hermano? Es que entienda que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que estamos aquí escuchando la palabra es parte del propósito de Dios. Dios no te conoce porque viniste a la iglesia hoy. Es más, le voy a decir algo. Tú no viniste a la iglesia hoy porque te invitaron. Tú viniste por voluntad que Dios te trajo. Yo no me levanté porque geloso no. Me levanté porque Dios me levantó. Es lo que Dios hace en el hombre. Dios es el que nos impulsa. Hay excusas, hay cosas que Dios utiliza para llevarte ante su presencia para trabajar en nuestra vida. Así que un día, fue antes o puede ser hoy, un día esa palabra a ti te alcanza, esa palabra llega a tu vida, te toca la puerta y muchos de nosotros respondimos en algún momento por lágrimas, un día recibimos a Dios, no sé de la manera que lo recibimos, pero lo recibimos y esa es la respuesta al llamado, es lo principal entender que esa es la respuesta al llamado. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe que ese versículo es importante? Porque ese versículo dice que Dios fue el que nos llamó. Pero en respuesta a nuestro llamado hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es la activación de ese propósito en nuestra vida, que es caminar. Y hay algo bien importante que el texto dice, hay unas regulaciones en el texto, porque el texto de por sí dice, no, nosotros tenemos que llevar fruto, y esos frutos tienen que permanecer, escuche bien, para que todo lo que pidamos al Padre, Él nos los dé. Así que hay cosas que nosotros no recibimos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Una pausa comercial. Vuelvo a repetir esto otra vez. Hay cosas que no recibimos porque no hacemos lo que debemos de hacer. Hay cosas que no hacemos. Hay cosas que no disfrutamos. Hay cosas que no nos apasionamos. Es importante que entendamos que Dios estableció desde antes de la elección suya, Él estableció un propósito para nuestra vida. En Efesios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjeme hablar un poquito de los versículos clave que leí al principio para comenzar a predicar ahora. Voy a coger 1 minuto, 2 minutos. Pero Efesios 4:7 dice que, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nadie en el planeta Tierra puede decir que Dios no le ha dado nada. Dios dio como inicio el versículo clave que todo el mundo se debe saber de memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio. La primera persona que dio fue Él. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo y cuando nos llamó a cada uno de nosotros nos dio algo, primero como primicia nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo para que nos pudiéramos reconectar con Él en el propósito. Si cuando Dios creó a Adán y Eva no lo hizo por experimento, lo hizo por propósito. Lo que pasa es que Adán y Eva nunca entendieron el propósito de Dios por la creación en ellos. Entonces vino el tentador,
les trajo una corta reflexión. Una corta reflexión de principios distorsionados. Que cuando Adán y Eva recibieron ese principio, fueron tentados a entonces tratar de caminar diferente a lo que es el propósito de Dios. Ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él y a través del sacrificio de Él, usted y yo podamos volver a caminar en el propósito de Dios, conectados con Él. Ya no hace falta la intervención de un hombre. Ahora dice la Escritura en Hebreos 10:19, por el camino bueno y nuevo que nos abrió a través de Jesucristo, a través de la sangre. Ahora usted y yo nos podemos acercar al Padre, nos podemos reconectar con Él, podemos caminar en el propósito divino que Él estableció para nuestra vida y podemos accionar en nuestra vida todo lo que Él hizo, trabajó para nuestra vida. Es decir, si usted y yo no hemos alcanzado lo que en realidad Dios dijo que íbamos a alcanzar, es porque no estamos activando lo que Él puso en nuestra vida. Porque hay una disponibilidad de Dios desde el principio. Él nos bendijo a nosotros con toda bendición, no con alguna, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que es importante que podamos entender que hay un depósito de Dios en nuestra vida, que fuimos llamados, escuche bien, fuimos llamados y fuimos equipados. Y cuando usted lee el libro de Hechos, del versículo clave que le hablé en esta mañana, usted necesita entender y puede ver ciertas cosas en ese texto, porque usted se va a dar cuenta en el libro de Hechos que aquí hay gente que dijeron, heme aquí desde el principio, gente que decidieron obedecer a Dios, gente que obedecieron un llamado y gente que supieron esperar por la promesa. ¿Habrá alguien aquí que sabe esperar? Pero hay algo significante en el texto que es lo que me inspira a hablar en esta mañana. Escuche bien. Muchos de nosotros comprendemos que muchas circunstancias en nuestra vida suceden, no entendemos que muchas de las situaciones que suceden en nuestra vida son para activación. Lo voy a decirlo otra vez. Gracias, Beatriz. Escuche bien, muchos de nosotros no comprendemos que muchas de las circunstancias de nuestra vida suceden para que nosotros nos activemos en la respuesta que dimos al llamado. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, escuche bien, de gracia recibiste, da gracia. Y no nos damos cuenta, escuche bien, no nos damos cuenta que cada circunstancia que ocurre en nuestra vida y cada cosa, y cada frustración que sucede en nuestra vida, lo que nos está dando la oportunidad de impulsarnos a hacer lo que fuimos llamados a hacer. Porque a cada uno de nosotros nos fue dado algo, no lo tenga por duda. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversidades de forma. Así que hay una forma que Dios te dio a ti, una forma que me dio a mí, y todo es complemento para el cuerpo de Cristo. Hay algo que tú haces, hay algo que tú haces que yo no puedo hacer, hay algo que yo hago que tú no puedes hacer. Así que somos un complemento para un cuerpo, para una activación, para hacer el propósito de Dios, para promover el evangelio, para decirle a la gente que Cristo es real, para decirle a nosotros que nosotros no somos hijos de matas de plátano, sino que somos hijos del Dios viviente. Así que es importante. Mire, la mayoría de la gente lo que tienen en su conciencia, yo soy el hijo de Tata y de Pepe. Esa es la conciencia del ser humano. Porque conocen una historia. Conocen una historia que es natural, pero nuestra historia no es natural, es espiritual, es divina, viene de parte de Dios. Nosotros no fuimos creados porque vino un androide que tocó la tierra y ahora somos kriptonitas aquí en la tierra. Por eso es que hay muchos Superman y muchas Superwoman que no operan más que en dos vidas. Por el día son Clark Kent y por la noche son Superman. Y vivimos todo el tiempo dependiendo de esa vida, de doble vida, doble vida, doble vida. Ayer mi esposo estaba viendo la película de Cristianos a la Secreta. ¿Usted ha visto esa película? Véanla, véanla, porque eso pasa mucho.
En la iglesia somos una cosa y afuera somos otra. Nosotros no somos eso. Mi origen viene de Dios. Mi nacimiento es solamente la excusa que Dios utilizó en la tierra para manifestar lo que Luis Intrón era allá en los cielos. Y cada uno de nosotros somos el resultado de lo que es Dios, Dios en nosotros, Dios en nuestras vidas. Pero hay propósitos eternos y divinos que no se manifiestan en nuestra vida hasta que nosotros no nos reconectemos con Dios, hasta que nosotros no activemos ese llamado que Dios hizo en nuestra vida. Y esto no tiene que ver nada, vuelvo y repito, con micrófonos, con evangelistas, con profetas, con pastores. Cada uno de nosotros fue llamado, cada uno de nosotros tiene algo que Dios ha... Hay unos que son músicos, Dios te llamó para eso. Hay unos que son danzores, Dios te llamó para eso. Otros, mire, hay gente, déjeme decirle algo, hay gente aquí que eran los reyes y las reyes en las discotecas. Y Dios usó esa excusa para ponerlos a danzar. Dijo, ahora voy a hacer un turnover en tu vida. Porque ahora te voy a sacar de la carne y te voy a meter en el espíritu. Antes te movías en la carne, ahora te vas a mover en el espíritu. Ahora una transformación, va a haber algo en tu vida. Ahora vas a ser diferente. Ahora tus movimientos no van a ser sensuales ni de tentación a otras personas. Ahora te vas a mover para mí. Ahora vas a promover. Ahora vas a provocar. Ahora vas... Sí, quiero que vean. Que escuche bien, que cada circunstancia que sucede en nuestra vida, grábese esto, es para sacarnos nosotros del área de confort. Algo Dios vio en ti que necesita para que bendigas a otro. Algo Dios depositó en ti que es imposible que ante la necesidad de un lugar donde Dios te lleva, tú puedas verla y tú sabes que puedes hacerlo y no lo hagas. Dios cogió una iglesia, escuche bien, hablando del libro de los Hechos. Dios cogió una iglesia, escuche bien, que estaba llena del Espíritu Santo. Dice, ay, que a los cristianos se supone que no les pase nada. Escuche bien, a los cristianos se supone que les pase algo. Si le pasó a Cristo, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? La Biblia dice... Porque a nosotros es un privilegio, no que sepamos que somos de Él, sino que entendamos que vamos a padecer por Él. Alguien quiere padecer. Yo prefiero, hay gente que dice, no, yo prefiero sufrir en el mundo. Bueno, pues sufra todo lo que quiera en el mundo. Al final, al cabo, hay solamente dos lugares donde morar. Y usted coge para dónde quiere ir. Porque si sufrió en el pecado, imagínese todo lo que va a sufrir después. En un lugar que dice que la llama nunca va a apagar. Para meditar. Ay, ese pastor dijo algo hoy que me dio bien duro. Pero Dios depositó, escuche bien, Dios cogió una iglesia recién llena del Espíritu Santo, que tenía todas las, escuche bien, una iglesia cualquiera, porque esta iglesia del libro de los Hechos tenía cosas particulares que muchas de las iglesias hoy necesitamos. Aquí dice en la historia de la iglesia primitiva que ellos tenían todo en común. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nadie jalaba para su lado. En el perfecto arroz y habichuela puertorriqueño. Nadie jalaba para su lado. Todo el mundo pensaba con un mismo propósito. ¿Qué hace falta esto? Vamos a bregar con esto. ¿Qué es lo que hay que...? Vamos para allá. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tenía todas las cosas en común. Escuche bien, pero Dios tuvo que producir una persecución para que ellos pudieran hacer el trabajo por el cual fueron llamados. ¿Sabe que si hay algo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, es que tenemos que salir de la zona de confort y procurar que nuestra relación con Jesús y nuestra fe vaya en aumento, no que vaya en retroceso y no que se quede estancada, o sea que tenga
un continuo crecimiento todos los días, de acuerdo a la palabra en 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Se supone que el creyente tiene que ir de gloria en gloria. Escuche bien, esto es tan importante como para poder entender que se supone que todos los domingos usted tenga un testimonio. Porque cuando nosotros disfrutamos y nos apasionamos por las cosas del Señor, toda la semana estamos haciendo algo que tiene que ver con el Señor. A alguien vamos a impactar, a alguien vamos a bendecir, a alguien le vamos a dar una palabra, alguien te va a llamar o te va a escribir por Facebook, por donde sea, por Messenger, por donde sea, y te va a decir, gloria a Dios por lo que escribiste, me bendijo mi vida, gloria a Dios por lo que grabaste, me bendijo mi vida, gloria a Dios por el consejo que me diste, eso ha funcionado en mi vida. Se supone que algo diferente tenemos que hacer. Tú y yo fuimos llamados a eso, a ser transformados de gloria en gloria. Escuche bien, los seres humanos tenemos una capacidad increíble de acostumbrarnos a las cosas. Casi todo lo hacemos por costumbre. Hay un análisis que se ha dicho y se ha dicho muchas veces, que después de 21 días, todo lo que tú haces se convierte en costumbre. Ya pasa a ser como una costumbre, es algo que ya pasa a ser como costumbre en nuestra vida. La iglesia no puede ser una de costumbre. Escuche bien, la iglesia debe ser una de experiencia. No debe ser algo de costumbre, sino de experiencia. Y escuche bien lo que voy a decir. Se supone que cada domingo usted y yo vamos a celebrar lo que ya Dios hizo en la semana. Con testimonio, con experiencia, hablándole a otros. La iglesia no es un, escuche bien, la iglesia no es un cargador de batería. Ay, voy para la iglesia hoy porque yo me siento tan deprimido, deprimida. Pregúntate por qué estás deprimido. Si tú haces que tu problema sea más grande que la solución, claro, te va a deprimir. ¿A qué Dios nosotros le confiamos? ¿Al Dios del problema o al Dios de las soluciones? Pues se supone, escuche bien, la depresión es una opción, es una decisión. Aquello que tú le das más atención es lo que va a reinar en tu vida. Si el problema es lo que llama tu atención todo el día, ahí te quedas en el problema. Pero si decides sacar un pie del problema y creerle a la promesa de Dios, y creerle a la palabra del Señor. La Escritura dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien para aquellos que ¿qué? Pregúntale a alguien, ¿tú amas a Dios? Porque todo obra, eso quiere decir que toda circunstancia, todo lo que se levante, toda persecución, toda traición, toda falta de amor de alguien, todo lo que la gente le están haciendo, escuche bien lo que voy a decir porque lo voy a decir algo serio. Hay gente que a veces necesitan tener problemas en su vida para poder orar. Porque cuando no tienen problemas no oran. Mire, la fe, no, la gente no lo utiliza cuando las cosas están bien. La fe se utiliza cuando usted no puede ver. Cuando usted no ve. Cuando usted entonces comienza a conectarse con el Señor. Cuando usted comienza a creer lo que usted no puede entender en su ser, pero lo está convencido en su interior de que hay algo mayor que usted, hay algo poderoso en su interior que le dice se va a realizar. Así que es importante que entendamos, hermano, que las circunstancias no vienen para oprimirte, las circunstancias vienen para crecimiento. Las circunstancias vienen para que tú te acerques más a Dios. Y escuche bien, en el libro de Hechos sucede que Dios provocó una persecución porque la iglesia estaba muy cómoda. ¡Wow! La iglesia llena, me imagino, partiendo el pan, me imagino. Y Dios dijo, hay que una persecución, porque al haber persecución se estremecen todas las cosas y uno comienza a hacer. Usted no sabe que la mayoría de las veces nosotros terminamos haciendo cosas que debemos hacer cuando estamos a punto de que algo suceda.
¿Cuántos de ustedes han tenido problemas heavy? Levante su mano. ¿De qué es lo primero que usted se acuerda cuando usted tiene problemas? ¿Ah? Ay, Dios, ayúdame. Eso es lo primero. Nosotros volvemos hipócritas con nosotros mismos. Ay, Lord. Jesus. Mire, hasta predicamos y todo. Problemas. Circunstancias que nos atraen a Él. La Escritura dice un versículo que con cuerdas de amor Él nos ha traído. Yo siempre he cuestionado ese versículo porque de verdad que las cuerdas de amor de Dios son difíciles de entender. Ajá. Hay gente que Dios los trae por la depresión. Hay gente que Dios lo trae porque el marido lo abandonó. Hay gente que Dios lo trae porque problema. Y hay un versículo bien poderoso en el libro de Osea donde dice que Dios atrayó a la mujer al desierto, escuche bien, para poder hablar al corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón a veces está en cualquier otro lado, menos en Dios. Estamos mirando para toda parte, para toda parte. Menos para donde tenemos que mirar. Y se lo llevaré al desierto. ¿Usted sabe lo que es el desierto? No agua, no pan, no nada. Calor, sed. Pregúntenle a muchos de nosotros compueblanos puertorriqueños si ahora no se acuerdan de Dios. Que no hay comida y no hay agua. Ni luz. Puedo decirle algo, vivir sin luz cualquiera lo puede hacer, pero vivir sin agua, ay Dios, yo no me quisiera encontrar una situación así. De verdad que yo le pido, Señor, qué sé yo, que de las piedras salga agua como en el Viejo Testamento, como sea, rompe piedra de la gente. En mi pueblo, yo soy de Yabucoa, gloria a Dios por Yabucoa, por donde entró el huracán, mira qué chévere, mira qué chuchín. Pero hay un sector en Yabucoa, donde tú vas bajando para Maunabo, que allí hay una piedra, que de esa piedra sale un agua riquísima. Esa agua viene de la montaña, le tienen un tubito y todo, en la pica, ¿verdad? Yo nunca he dejado de pensar esto de que el huracán llegó. Y yo, wow, Señor, tú eres poderosísimo. ¿Cómo es que tú has bendecido tanto la naturaleza, que la naturaleza te obedece y los hombres no? Esa agua sigue fluyendo, saciándole la sed a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque esa naturaleza obedeció la voz del Señor. Yo siempre he tenido ese pensamiento en nuestra vida, en mi vida personal, porque yo no sé si usted se cuestiona muchas de las cosas, yo no me las cuestiono, pero las analizo. Escuche bien, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue, déjame arreglar el caos. Puso orden, diga orden. Yo me pregunto, ¿no será eso lo que Dios necesita hacer en la vida de nosotros? Poner orden. Que podamos poner las prioridades donde tienen que estar. Que podamos hacer las cosas en el orden perfecto de Dios. Que podamos... Digo otra vez, orden. Mire qué poderoso es esto. El Espíritu de Jehová se movía por encima del reguero. Mirando, pero ¿qué es esto? Y comenzó a poner orden. Inmediatamente vino el orden, vino la voz de Dios a hacer cosas en la vida. Agarra, cada vez que tú andas en desorden,
Dios te va rodeando hasta que pongas cosas en tu vida en orden para Él poder hacer cosas en tu vida. Dice la Escritura que Dios comenzó a declarar palabra y esa palabra comenzó a producir y esa palabra que produjo en un principio todavía sigue produciendo. ¿Sabe que lo único que hace diferencia entre la naturaleza y el hombre es que la naturaleza sigue obedeciendo a Dios mientras tú y yo todavía seguimos cuestionando a Dios? La naturaleza tuvo que responder solamente a un llamado. Dios le dijo a las plantas, reproduzcanse, se reproducen. Dios le dijo a los animales, reproduzcan, se reproduzcan. Dios le dijo al hombre, multiplicaos, y el hombre está matando a los bebés. Todo lo que Dios declaró para la naturaleza sigue obedeciendo a Dios. Todo lo que Dios dijo para el hombre todavía está en cuestionamiento. Y cosas no suceden en nuestra vida por nuestra desobediencia. Y muchas veces tiene que provocar caos para entonces poner orden. Dios cogió a la iglesia primitiva y provocó un caos, porque la iglesia estaba gozándose, pero no estaba haciendo el trabajo. La iglesia... ¿No será por eso que tú tienes tanto problema? Que tienes un llamado de parte de Dios y donde quiera tienes un problema. Si no hacemos lo que Dios dijo que tenemos que hacer, entonces siempre estaremos provocando un caos. Dices, pero nosotros vivimos bajo los aspectos de sí vivimos por los aspectos de la gracia, gloria a Dios por la gracia de Dios. Pero Jesús dijo que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. De nada me vale a mí yo gozarme con mi salvación cuando yo le pase por el lado a alguien que se está perdiendo. Que yo me goce de que Dios me está bendiciendo y que un hermano esté pasando necesidad en la casa. La escritura es simple. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7, 14. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Escuche bien esto. Pablo está diciendo todas las cosas y las decisiones que ha tenido que tomar simplemente por un solo hecho. A fin de conocerle a Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dígale a alguien, hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Diga, hoy es el primer día de tu vida. Aprovéchalo. Dice Pablo, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Déjeme lidiar con el texto y nos vamos. Hechos 8:4 dice, por lo que fueron esparcidos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí, hermano, podemos ver el efecto de la persecución. En realidad, esa persecución no estorbó a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Pablo dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. Escuche bien, no creemos
que la iglesia puede ser dañada por nadie de afuera. Las persecuciones no dañan cuando vienen de afuera. Las persecuciones dañan cuando vienen de adentro. Cuando nosotros mismos no hacemos lo que debemos hacer. Cuando la iglesia es llamada a hacer y a ser activada, escuche bien, muchas veces Dios tiene que provocar circunstancias y persecuciones que se levanten para que uno actúe. Lo que parecía la intención de callar a los creyentes, escuche bien, Dios no lo tornó para provocar el mensaje que se iba a propagar por el mundo entero. Así que no todo lo que sucede es malo. Hay cosas que suceden para bien. Yo creo firmemente, y soy puertorriqueño, que lo que ha pasado en Puerto Rico es para bien. Y dice, wow, yes. Dios tiene que tornar el corazón de nosotros los puertorriqueños a Dios nuevamente. La nación, escuche bien, Puerto Rico pequeño, nación, vamos, que le esté malo, que le esté malo. Fue el lugar que más impactó al mundo con el Evangelio. Actualmente es la nación que más ha impactado al mundo con problemas de alcoholismo y problemas de drogadicción y problemas de asesinato. Y Dios a veces tiene que provocar circunstancias para que el pueblo se vuelva a Él. Y nosotros como creyentes necesitamos entender que Dios muchas veces nos está llamando la atención. Y usted va a decir, pero es que Dios provoca cosas. Dios no te va a dar un cáncer para que tú lo obedezcas. Yo no estoy hablando de eso. El Dios que yo conozco no tiene un marrón en la mano. Es un Dios de gracia y de poder, de amor, de misericordia, de justicia. Pero ¿cómo podemos hablar de amor, justicia y misericordia si lo hablamos y no lo aplicamos? Es el deber de cada uno de nosotros activar el llamado en nuestra vida. Llamados a llamar, llamados a trabajar en el Evangelio, llamados a participar en el Evangelio. Cierre sus ojos, no le quiero coger más tiempo. Vive Jesús para siempre. Dios es fiel y Dios es maravilloso. Yo no sé cuántas cosas han pasado por tu vida en este día, en este tiempo poderoso. Quizás tú llegaste aquí por invitación o llegaste obligado. Pero hay algo en tu vida que tú necesitas entender hoy. Dios está llamando a tu corazón. Y ese llamado necesita una respuesta. Y hay cosas que tú sabes que tienes que entregárselas a Dios. Necesitas un cambio. Necesitas decirle, Señor, yo me rindo, yo no puedo seguir con esto. Yo no puedo seguir ni aparentando, ni puedo seguir caminando como yo he querido. Necesito caminar como tú quieres. Yo quiero ver tu mano. Y créame que todo lo que Dios tiene es bueno. Yo no estoy hablando de que el Evangelio te va a arreglar la vida, pero sí te va a arreglar la salvación. Te va a arreglar el lugar donde vas a morar. Y créame, la venida de Cristo está cerca. Si tú estás aquí en medio nuestro y hoy tú decides responder ese llamado, yo quiero que tú levantes tu mano para orar por ti.